¿Quiénes son aquí más que vencedores? Por medio de aquel que nos amó. Me gustaría que leyéramos rápidamente el versículo 17 del capítulo 8 del libro de Romanos. Cuando lo tengan los hermanos, digan amén. Y dice así: para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Como a muchos de aquí, pueden sentarse mis hermanos. Como a muchos de aquí, seguro que os gustarán las películas, las series, los libros. Y los músicos pueden bajar también. Me pasa una cosa curiosa y es que, no sé si le pasará a usted, pero a mí las películas que más me gustan son cuando el protagonista acaba bien, cuando el protagonista gana frente a todas las dificultades. Me hagan o no spoiler, me gusta verlas y no me canso de repetirlas. Y mucho más en la palabra de Dios. Por tanto, hay que recordar que cada cristiano debe de vivir su película, viviéndola sabiendo que cada uno es protagonista de su vida, pero todos nos guiamos por el mismo director. El director que ha preparado un guión y que desea que sigamos ese guión. Por tanto, si nuestro director ya hizo toda la película, ¿en qué debemos de temer sino en que seamos los protagonistas que acabaremos bien, siempre y cuando sigamos el guión? ¿Y qué es la victoria? Porque si somos vencedores es porque andamos y hallamos victoria. La victoria, según la RAE, es superioridad o ventaja que se consigue del contrario en disputa o en lid. También su sinónimo puede ser un triunfo o un éxito. Pero claro, para un triunfo, para una victoria, hay que pelear. Porque según dice Timoteo, 2 Timoteo capítulo 1, versículo 7, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y hay que recordar que en el guión de esta película, con nuestro director al lado, hay un protagonista, pero también hay otro personaje que suele ser el antagonista, el que va en contra del mismo protagonista. Está el bueno y a veces está el malo. Y en este caso hay que recordar quiénes son los antagonistas de nuestra vida, contra quién es que nosotros peleamos esta batalla. Porque hay que tener en cuenta que tenemos tres principales, pero nuestro bendito director, nuestro Señor, nos da estrategias para vencer cada uno de esos antagonistas. Primero de todo, el mundo. ¿Qué es lo que debemos hacer frente al mundo? El Señor nos dice en su palabra, en Romanos 12, el capítulo 12, versículos 1 y 2, nos manda a no conformarnos al mundo, sino a ser firmes, ser íntegros frente a cualquier viento, a cualquier marea que nos pueda llegar. Hoy día tenemos mareas por todos lados, tenemos las redes sociales que a veces hacen daño, tenemos las modas, tenemos la misma sociedad, la presión en compañeros de trabajo, en compañeros de estudio, pero la cuestión es que no debemos de andar influenciados, sino debemos soportar esa presión, siempre teniendo en cuenta que debemos de renovar nuestro entendimiento para saber la voluntad del director, de Dios, la que es agradable, la que es perfecta. Ejemplos de ello tenemos muchos. Por ejemplo, Ananías, Misael y Azarías en el libro de Daniel. Ellos fueron unos jóvenes los cuales resistieron de forma íntegra a hacer siempre la voluntad de Dios, sabiendo que haciendo lo contrario y adorando a otra estatua o adorando al mismo rey, no estarían haciendo la voluntad de Dios, sino todo lo contrario, estarían adorando al antagonista de esa película. Por tanto, ellos dijeron, sea que vivamos o que muramos, no vamos a adorar a otro Dios que no sea Jehová. Y aquí es donde vemos lo que hemos estado hablando durante toda esta semana. Dios siempre gana.
por mucho que el antagonista quisiera echar a Ananías, a Misael y a Azarías al horno, había un cuarto hombre en medio del horno que les libró de la muerte, y no solo de la muerte, sino incluso, qué bonito es el Señor, que ni siquiera su ropa olía a humo. Maravilloso es el Señor, porque Él siempre gana. Él calla la boca de cualquier antagonista que se presente. También podemos recordar a Esteban, que podemos verlo en Hechos, capítulo 7, versos 55, por ejemplo, en los cuales un joven lleno del Espíritu Santo fue amonestado con los judíos, los principales judíos, y no le importó, porque él sabía a quién era el que servía. Es más, él habló con valor, habló con la integridad, sabiendo de que ese guión ya estaba guiado por el Señor. Y les comentó todas las cosas, todo el Evangelio, se los predicó directamente, y podemos leer a partir del versículo 59, el versículo 59 de Hechos 7. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Siguiente. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Aquí podemos ver a un Esteban que aparentemente para el mundo fue derrotado. El primer mártir de la iglesia, el cual, predicando el Evangelio, acabó muriendo. La cuestión es que será el primero, pero no será el último. Pero no hay que pensar con tristeza en la muerte por predicar el Evangelio, porque ya muchas otras personas han dado su vida por el Evangelio y por servir a Dios. Muchos incluso han estado a punto de perder la vida y no la han llegado a perder, también por predicar el Evangelio, y otros incluso llegaron a perderla porque pudiéramos tener hoy día todo el pueblo cristiano la palabra de Dios para que podamos leerla, como puede ser William Tyndale con el Evangelio, con la Biblia en inglés. Pero hay que tener en cuenta que Dios siempre gana. Esteban no perdió por el hecho de perder la vida en esta tierra, sino que ganó el ver, como vemos en el versículo 55, que vio a Dios sentado junto a la diestra del Padre. Y allí llegó a las moradas celestiales, que es donde termina nuestra película, de la mejor manera posible. También vemos a un Pablo en Hechos 18, versículo 9. Un Pablo que antiguamente fue Saulo de Tarso, que fue perseguidor de la propia iglesia, pero que el Señor, por así decirlo, lo derrotó, pero para victoria, en la cual él se convirtió en Pablo, el predicador. Podemos ver entonces en el capítulo 18 de Hechos. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas. El director le dijo a su protagonista: no temas, sino habla y no calles. Siguiente, por favor. Porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Ya estaba explicándole a Pablo: lo que tú vas a hacer no va a ser en vano, porque yo estoy contigo, porque yo deseo que tú andes conforme al guión que yo te he preparado. Y hay una parte que la primera vez que lo leí, la verdad es que me causó un poco de gracia, he de decirlo, que es bueno, a partir de aquí, a partir del versículo 10, sigamos. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Y ahora sigue, versículo 12. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron en común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal, diciendo: «Este persuada a los hombres de honrar a Dios contra la ley». Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos: «Si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme al derecho, yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, vedlos vosotros, porque yo no quiero ser juez en estas cosas». Hace unos meses tuve la bendición de poder ir con mi esposa y algunos hermanos a visitar allí a Grecia a los hermanos, celebrar aniversario y demás, y nos llevaron a Corinto.
a la ciudad de la antigua Corinto, que es donde estamos hablando en este pasaje. Corinto es, en este caso, en esta escena, es una plaza grande. A un lado podemos ver la sinagoga, bueno, podemos ver, todo eso son ruinas, un montón de piedra en el piso, pero mentalicémonos, ahí hay una sinagoga, ¿no? Y en este otro lado está el tribunal. Y lo que hay de distancia más o menos puede ser como de esta pantalla hasta el final a la puerta. Pues desde allí, desde la sinagoga, le llevaron a Pablo allá, directamente al tribuno. Los tribunos es una zona en la cual pues, hay un montón de bancas y ahí se sentaban los cónsules y los políticos, pues sobre todo a hablar, comentar, disputar, etc. Y allí fue cuando llevaron a Pablo. Y Pablo, queriendo empezar ya como a defenderse, no le dio ni tiempo a defenderse. Ya el mismo procónsul le dijo, si fuera de algún agravio, algún crimen, vale, yo os haría caso. Pero siendo de estas cuestiones, ni os voy a echar cuenta directamente. Y ahí fue cuando, a veces incluso el mismo protagonista, como podemos ser nosotros mismos, si estamos al lado del Rey de Reyes, del Señor de Señores, de nuestro director, no debemos de temer porque ya el guión está estipulado por él. Por tanto, esta es la parte que me hizo gracia en su tiempo, que fue, y los echó del tribunal. Y entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, uno de los que la había liado en ese caso, le golpeaban delante del tribunal, pero Galión, que estaba ahí delante, en medio de la plaza, le daba igual. Sí, ahí está. Y Pablo, ileso. Sí es cierto, Pablo no siempre estuvo ileso, pasó por tribulaciones, pero lo bonito del Señor es que siempre estuvo con Pablo. Si el protagonista sigue el guión nuevamente, el director siempre estará con nosotros. Porque nosotros podemos fallar en el guión, pero ahí está el director para decir, corten, esto tiene que hacerlo de esta forma y ya está, mira el guión. Y ahí es cuando nosotros podremos seguir rectamente los caminos. Luego también tenemos otra lucha que es contra el diablo. Hemos visto que contra el mundo no debemos de conformarnos. ¿Qué tenemos que hacer contra el diablo? ¿Huir? No. La Biblia no manda a huir al diablo, manda a resistirlo. Lo podemos ver en Santiago capítulo 4, versículo 7, que dice, Santiago, los salmos son preciosos, pero es Santiago hoy. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Pero entonces lo resistimos. ¿Cómo? Sometiéndonos a Dios. Véase que no nos está mandando a jugar con Él en ningún momento. ¿Quién lo hizo? Eva jugó con Él. ¿Y qué pasó? Que cayó. Pero Dios no nos manda a jugar con el diablo. Satanás buscó hacer caer a cada persona el día de hoy. Pero si nosotros le resistimos, ahí es cuando hallaremos la victoria. No en nosotros, en Cristo Jesús. Por tanto, no nos manda a huir, sino a resistir. Ahora sí, de la carne sí hay que correr, pero del diablo no. Que el diablo corra de nosotros, como dice la palabra. Ahora, esto es muy parecido a cuando nos encontramos un oso en el bosque. Cuando uno se encuentra un oso en el bosque, lo que menos debe de hacer en las situaciones es salir corriendo mirando detrás, porque ahí ya te va a comer y ya no hay nadie que valga. Cuando ese animal enorme está cerca tuya, tú no huyas, tú afírmate. No le des la espalda nunca, sino mantente mirando, vigilando lo que vaya a hacer. Porque en cuanto le das la espalda, ya tú no tienes control de la situación. Ya estás a merced de lo que quiera hacer. Luego, no te envalentones ni te confíes tampoco, subestimando la quietud. Ninguno puede confiarse del diablo porque hay que recordar que es inteligente, sí, es malo, es el rey de mentira, pero eso no le quita que sea inteligente. El diablo no va a venir a nosotros con colita, con cuerno y decir, mira, soy el diablo, voy a hacer todo lo malo para ti. No, él va a venir de forma que a nosotros nos parezca agradable, que nosotros intentemos pasar por el aro, pero es ahí cuando debemos resistirlo y someternos a Dios. Importante esto segundo, someternos a Dios, porque si no tenemos a Dios de nuestro lado, de nada nos va a servir todo lo que hagamos. Luego,
Tenemos que hacernos rectos y altos frente a un oso. Tenemos que hacernos imponentes, con fuerza propia, con confianza. Si quieres gritarle, ponle, grita. Pero hay que recordar que esto es con un oso. Con el diablo no. Porque si nosotros vamos al diablo y nos ponemos así, por mí, tú no vas a hacerme nada. ¿Se va a reír en nuestra cara? Nosotros tenemos la fuerza en Cristo. Tenemos la fuerza en el Señor. Nosotros no vamos y decimos, en mi nombre yo te reprendo. No, decimos en el nombre de Jesús, que es sobre todo nombre. En el nombre del Todopoderoso, sal fuera, resistiéndonos y quedándonos firmes, porque de aquí no nos movemos hasta que el Señor no nos diga que nos movamos. Gloria a Dios. Último, ¿contra quién es el otro antagonista que debemos luchar? Hermano, que cada uno se mira al espejo. Nosotros mismos somos nuestro propio antagonista. Una vez leí una palabra, un refrán que decía, Señor, líbrame del mundo y del peor enemigo que soy yo mismo. Y Dios no nos manda a resistirnos a nosotros mismos ni a las tentaciones que puedan venir. Nos manda a huir. Aquí sí que debemos de huir de nosotros mismos. Porque claro, hasta la persona más disciplinada se verá tirada por aquello que la carne busca. Porque al fin y al cabo somos eso. En esta tierra somos carne y espíritu, pero también tenemos todavía esa condición. Por tanto, debemos de huir hacia toda pasión que nos pueda llevar a pecar contra el mundo y contra Dios, contra todo hermano y contra Dios. Lo podemos ver seguro en José. José, ese joven, otro joven. Hoy estamos hablando de jóvenes porque para eso amerita la ocasión. Estamos hablando de José, un joven que lo pasó mal, lo pasó chungo. Llegó un momento en el cual era esclavo de uno de los amos de allí, de Egipto, y la mujer de Potifar quiso pues tentarlo y decirle, mira, no sé qué, ven para acá, cuál. ¿Y él qué es lo que hizo? Directamente dijo, no voy a pecar ni contra Potifar, ni contra ti, ni contra Dios. Y dicen, no, venga, ven para acá, intentando forzarlo. ¿Y qué es lo que hizo? Huir. ¿Qué pasó? Se le quedaron las vestiduras en la mano y causa de una mentira, al final José fue 17 años encarcelado. ¿Fue su derrota? No, porque si estamos con Dios, somos más que vencedores. Muy importante y que tener en cuenta, nosotros no tenemos en cuenta el tiempo. Dios creó el tiempo, Dios creó el espacio. Nosotros lo que tenemos es que ser pacientes a los tiempos del Señor, no los nuestros. Nosotros nos podemos impacientar, pero Dios sabe cómo hacer que algo suceda en el momento indicado de la mejor forma posible, porque Él es el que todo lo sabe. Por tanto, ¿qué es lo que pasó después de esos 17 años al final? Por una cosa y por otra, no quiero hacer más largo el tema, fue restaurado y ya no solamente era uno de los esclavos, sino que ya se convirtió en gobernador, en administrador de bienes, que al final fue de bendición incluso para el propio pueblo de Egipto. Y al final, los hermanos que lo vendieron, el padre que lloró por él, lo único que se encontraron fue que estaba victorioso, que estaba vencedor. Por tanto, hay que tener en cuenta, como dice en 1 Corintios, capítulo 10, versículo 13, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con esa tentación la salida para que podáis soportar. Le voy a ser sincero, si aquí me ponen una mesa y yo me siento en una mesa con una raya de algún estupefaciente de dudosa calidad, dudosa procedencia, que no vamos a nombrar ningún tipo, yo lo puedo ver ahí y no puedo sentir tentación ninguna. Pero otra persona que sí haya sido esclava de esa adicción, entonces a esa persona le va a entrar taquicardia, va a verlo ahí y va a decir, pero bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entonces esa persona, ¿qué es lo mejor que debe hacer? Huir. ¿Qué es lo que pasa? El hecho de que a mí eso no me afecte me quita de que yo tenga que huir a mis pasiones, no. Todos y cada uno de nosotros que estamos aquí sentados, y yo que estoy de pie, tenemos cada uno nuestras tentaciones. Y cada uno sabemos de qué pie podemos llegar a cojear porque somos seres imperfectos. Por tanto, toda tentación que veamos, que identifiquemos,
que va contra nosotros, debemos de huir de ella, porque solo así seremos más que vencedores por medio de nuestro Señor. Por tanto, estos son nuestros antagonistas y nosotros somos llamados a la batalla. ¿A qué batalla? A pelear la buena batalla. Como en 1 Timoteo 6:12, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Esa batalla la tenemos que pelear cada uno de nosotros recordando que al mundo no hay que conformarse, que al diablo hay que resistirlo sometiéndonos a Dios y que a nosotros mismos tenemos que huir y mantenernos en el Espíritu, andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Por tanto, aparte de esto, el Señor, nuestro bendito director, nos ha dado una armadura. Dice en Efesios 6:13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Tenemos una preciosa armadura con nosotros. ¿Por qué no vamos a cogerla? Y más importante, tenemos la preciosa palabra de Dios con nosotros. ¿Por qué no vamos a cogerla? Ahí es donde nosotros vemos la bendición de Dios, donde este guión nos muestra cómo somos más que vencedores. Y sobre todo, no peleamos solos. Dios está con nosotros. Me gustó una sección que hizo nuestro hermano Jeremías allí en Alcalá, en la predicación de Alcalá del jueves, y me gustaría también hacerla con ustedes, y es el hecho de una ráfaga de versículos. Sobre todo, una ráfaga de versículos en las cuales nos damos cuenta de que no peleamos solos. Voy a decirlos todos de una, no hace falta que lo busque, va a ser muy rápido, pero el que a usted le identifique en este momento, en esta situación que usted esté pasando, usted lo coge, lo agarra, lo apunta si quiere y quédeselo grabado. Amén. Josué 1:9 dice, Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Segunda de Crónicas 20:17, estad quietos y ved la salvación de Jehová. Jehová estará con vosotros. Salmo 34:7, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Salmo 46:1, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Isaías 41:10, no temas, yo te ayudaré, siempre te sustentaré. El precioso Mateo 28:20, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Juan 14:16 y 17 dice, os daré otro consolador, porque mora con vosotros y estará con vosotros el Espíritu Santo. Romanos 8:31, Dios, si es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hebreos 13:5-6, no te dejaré ni te desampararé, el Señor es mi ayudador. Primera de Juan 4:4, mayor es el que está con vosotros que el que está en el mundo. Por tanto, hermano, esfuérzate. No seas vago, no seas derrotista, sino esfuérzate para hacerte de la actitud de Cristo. Me gustó también, hermano Mateo, una frase que dijo en la escuela dominical esta mañana, voy a parafrasearla, que dijo más o menos como, el remordimiento te lleva de culpa en culpa, lo que evita que te conviertas y consagres a Dios plenamente, a que vengas intermitentemente para recibir un perdón que es vacío. Dios no nos manda a vivir de perdición en perdición, de remordimiento en remordimiento. Dios nos manda a vivir de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. Y si lo dice el Señor, ¿quiénes somos nosotros para contradecirlo? Por tanto, esfuérzate. Y como siempre, como hay un refrán muy típico, dicen, a Dios rogando y con el mazo dando. Pues nosotros tenemos que rogar a Dios. Hay una frase que una vez escuché y que me guardo para mí para siempre, y es que debemos de actuar como si todo dependiera de nosotros solos, sabiendo y orando en que todo depende de Dios. Es decir, nosotros no nos podemos quedar quietos. Si nosotros vemos en un río a un pez que está quieto, lo más seguro es que ese pez está muerto. En cambio, si vemos a un pez que va a contracorriente, ese pez está vivo, está luchando contra la misma corriente. Por tanto, tenemos que pelear, esforzarnos en todo momento. Y ahora viene
la parte más importante y preciosa, que es que Dios siempre vence. Y Dios ya nos hizo spoiler desde el principio, a nosotros y a todos. Dijo, desde el huerto, donde el diablo aparentemente había ganado la batalla, Dios procedió a contarle cómo acabaría la guerra. Génesis 3:15 dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, ésta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Y nuestro bendito Dios no paró de hacernos spoiler en su palabra. Podemos ver en Isaías 9, del 6 al 7, porque un niño nos es dado, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará eso, y el amor de Jehová de los ejércitos hizo eso. Hasta llegó incluso a mostrarnos cómo iba a ser el dolor que sufriría la victoria en Isaías 53. Porque dijo en Isaías 53:11, verá el fruto de la aflicción de su alma, está hablando de Cristo Jesús, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Y Satanás ardió numerosos planes para escapar de este final, porque ya le habían hecho spoiler, pero él no quería que ese fuera el final. Él dijo, este va a ser mi final, en el cual yo voy a proceder. Y lo intentó, pero, spoiler, Dios siempre gana. Intentó matar a Cristo a través de la matanza de los niños por Herodes. No lo consiguió. Intentó tentar a Jesús en el desierto. No lo consiguió. Casi lo levanta rey el propio pueblo. Y no lo hicieron. Ni Cristo se dejó en ese momento. Su amado discípulo Pedro le rogó que no pusiera su vida por ellos, porque él quería que eso lo mantuviera vivo. Y él lo reprendió, porque él ya sabía cuál era el camino, cómo estaba el guión estipulado y cuál iba a ser el victorioso final. La batalla de Cristo otorgó victoria universal. El reino de Dios avanzó desde que inició el ministerio y conforme el reino avanzó, el diablo retrocedió. Sus demonios eran reprendidos, las enfermedades eran sanadas y el amor de Dios fue proclamado por todos sus discípulos. Por tanto, Cristo otorgó una victoria universal a todo aquel que cree. La cruz fue la victoria conquistada y la resurrección fue la victoria confirmada, proclamada y demostrada. Luego, la muerte no pudo retenerlo porque ya había perdido la batalla. Hay quien lo ve como un mártir derrotado. Me pasó una vez fui a una iglesia tradicional, invitado, y vi como el cura dijo, mirad ahí, ¿lo veis? Pobre hombre, derrotado, triste, perdido. Hay que ver. Pero nosotros tenemos que recordar que hay quien lo ve como un mártir derrotado, pero es el divino guerrero. Es el Jehová Nisi, es Dios que en nuestra bandera izó en el madero y que ese madero fue clavado en el territorio enemigo como victoria frente al pecado y frente a la muerte. Y a vosotros, dice Colosenses capítulo 2, verso del 13 al 15, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando los principados y las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Cuando un alpinista en su trabajo duro escala una montaña hasta llegar a la punta, hay a veces que los alpinistas cogen y clavan una bandera para demostrar que ahí es donde llegaron. Los soldados, cuando hay una guerra, a veces
cuando llegan a un punto el cual era difícil de conquistar, que les ha costado sudor, lágrimas, sangre, cogen una bandera y la clavan en señal de victoria. Y ahí hizo nuestro Señor que clavó eso en señal de victoria. La gloria siempre es a nuestro Señor. Y por este grande amor podemos recitar confiadamente el pasaje de Romanos 8, del verso 37 al 39. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tenemos la confianza eterna de que Dios está con nosotros, de que el director ya ha preparado todo de tal forma que nosotros seamos más que vencedores. Pero, ¿cuáles fueron las consecuencias de esta victoria? ¿Por qué? ¿Qué significa? ¿Qué ganamos con que seamos más que vencedores por medio de aquel que nos amó? Primero, somos parte de su pueblo. Primera de Pedro 2:9, somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Esa es la primera de las bendiciones. Seguimos con que andamos con el Shaddai de nuestro lado, con el Todopoderoso. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Ahí es donde tenemos esa confianza plena que debemos de actuar para saber que somos más que vencedores, porque a nuestro lado está el que venció, el que vence, el que vencerá siempre. También tenemos al Consolador con nosotros, Juan 14:16. Tenemos al Espíritu Santo que nos dio y el cual está con nosotros, siempre tramitando a través de nosotros cómo debemos de conducirnos, siempre consolándonos, con ese amor que solamente puede entender aquel que ha conocido y ha reconocido al Señor como su Salvador. También tenemos la bendición de vivir bajo el propósito de su gloria. Lo podemos ver en Mateo 28, del 19 al 20. Hay personas que hoy día, sobre todo jóvenes, los cuales incluso a veces piensan o hacen el quitarse la vida por el hecho de que andan o tristes o sin propósito en su vida, porque dicen, ¿para qué vivir? No tengo motivo. Nosotros tenemos un motivo muy importante y es que fuimos salvados, que nuestra vida no es nuestra y que la debemos consagrar al Señor, y que el Señor nos manda a tener un motivo para trabajar aquí en la viña del Señor, que es ir a hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nosotros tenemos el motivo tanto de adorar a Dios como de salir afuera, y toda persona que veamos perdida, hermano, tiene un motivo: predicarle el Evangelio, decirle que hay un Dios que salva y que se añada a ese Dios el cual le dará la victoria, el cual le quitará esa depresión y le hará sentir más que vencedor, el cual será todopoderoso para estar a su lado, el cual vendrá el Consolador Espíritu Santo para morar con él, y allí no habrá tristeza, hermano. También tenemos la bendición de recibir las promesas de Cristo para nosotros. En Lucas 10:20 dice algo muy importante: es cierto y es necesario, hermanos, que nos gocemos con todas las bendiciones que tenemos en esta vida terrenal. Todas las que nos dé el Señor, hay que cogerlas, disfrutarlas, y gloria a Dios por ello. Pero dice Cristo, no os regocijéis de que los espíritus os sujetan, sino regocijaos que vuestros nombres están escritos en los cielos. Esa mirada al spoiler, esa mirada a lo que va a ser al final de los tiempos, va a ser la mayor de todas las alegrías de nuestra vida. Amén. Gloria a Dios. Y creo que me da tiempo a explicar brevemente. Yo me llamo Rómulo del Cristo Quintana Melián. Yo fui un adolescente que no seguía al Señor, y más que no seguirlo, lo odiaba. Iba en contra de Él, en contra de la iglesia, en contra de todo pensamiento, hasta el punto de que me acuerdo que una vez mi abuela que es creyente tradicional, se sentó una vez en la mesa conmigo cuando yo decía que yo no creía en Dios y que Dios no existe. Se sentó conmigo en una mesa, y algo que hacen muchas abuelas, no sé si las harán aquí, al menos las de Canarias, después de comer recogen la mesa
Y cuando quiere decir algo con certeza, pone las dos manos así y hace como que barre las migas de pan. En este caso no había migas de pan, pero igualmente hace el mismo gesto. Y dijo, a ver, Rómulo de Cristo, si me estás diciendo que no existe Dios, entonces ¿por qué decimos cuando pasa algo, por Dios? El mejor argumento apologético que me hicieron en mi vida. Pero no sirvió. Seguí reafirmando mi ateísmo. Y también lo reafirmé frente a mi familia y también frente a mi familia que están aquí con nosotros, mis suegros, mi hermana. Y ellos siempre bendecían los alimentos y yo no bendecía los alimentos. Yo por cumplir un poco, yo decía, pues mira, gracias Eva, gracias Rocío, gracias José por hacer estos alimentos, están muy buenos, gracias. A comer. Hasta que llegó un momento en el cual tuve mi propia pelea personal. Llegó un tiempo en el cual estuve un mes entero sin poder dormir por las noches y yo no sabía por qué. Lo intentaba con todo, lo intentaba con pastillas, lo intentaba con musiquita, lo intentaba de todas las formas, no había forma. Y yo solo quería dormir. Y llegó un momento en el cual vino a mi mente y dije, bueno, voy a leer algún versículo. Y leí, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Dios, me haces vivir confiado. Ese día pude dormir. Pero ahí no acabó la cosa. Yo seguí en pelea con Dios, porque esto no puede ser así, esto ha sido cualquier cosa. Así que seguí peleando con Dios. Me compré una Biblia, pero peleando con Dios. Y abriendo la Biblia, a partir de Génesis, empecé a leerla, porque yo lo que quería hacer era llevar a toda la familia en contra de Dios. Yo lo que quería era que se dieran cuenta a partir de mi inteligencia, porque, oye, yo soy muy inteligente. Yo hice bachillerato de humanidades, yo me aprendí todos los filósofos, yo estudié historia de la filosofía, historia clásica, literatura universal. Yo tengo toda la capacidad para poder llevarle la contraria a todo esto. Misericordia del cielo. Empecé a leer la palabra y decía, mira esto, qué amoral, qué falta de moralidad tiene Abraham con esto que hizo y con esto otro. Y escuché una voz en mi mente que decía, ¿qué haces juzgando lo que no sabes? Y lo empecé a leer desde otra perspectiva en la cual quería que el libro me explicara las cosas. Y al final, yo que estaba leyendo el libro, el mismo libro me estaba leyendo a mí. Y en cuestión de creo que 1 o 2 semanas, desde Génesis ya había llegado Deuteronomio ahí, porque es que no podía parar de leerlo, no podía parar de ver esas maravillas. Y llegó un momento en el cual era la hora de comer, nos sentamos, me tocaba a mí dar las gracias y dije, gracias Señor por estos alimentos. Gracias, en el nombre de Jesús, amén. Y mi familia empezó a llorar. Y Dios empezó a trabajar. Ahí fue cuando reconocí su asistencia. A partir de ahí le pedí una sanación milagrosa que me dio. A partir de ahí le pedí, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Te pido por favor 3 cosas nada más. Quiero casarme con Nerea. Dame una iglesia para poder casarme con ella. Dame un trabajo para poder mantenernos. Y una casa para poder vivir en matrimonio. En cuestión de menos de 1 año, entré aquí en la iglesia, acepté al Señor como Salvador, me quebrantó desde el primer día en los bautismos. Conseguí casarme con mi esposa y conseguí todas esas bendiciones. Porque Dios es bueno y los que le siguen los hace más que vencedores, si hacemos su voluntad. En mi batalla contra Dios, mi pecado perdió, el Rómulo del mundo perdió, pero su misericordia y su gracia me hizo más que vencedor. Conclusión, mis hermanos, andemos firmes en el Señor, siguiendo sus sendas antiguas, con el gozo de saber que en Cristo somos más que vencedores. Por tanto, forjemos a fuego en nuestras mentes las promesas que nos ha dado el Señor
a aquellos que venzan. Me gustaría hacer otra pequeña ráfaga de versículos, y es que Apocalipsis es el libro del spoiler por excelencia. Ahí tenemos todos los spoilers que queramos, ahí están. Aunque haya gente que diga, pero es que Apocalipsis habla de tantas cosas malas, ay, es que me da miedo. Apocalipsis, para los cristianos, es pura bendición, mi hermano. Os pongo varios spoilers para aquellos que disfrutarán de ser vencedores. Apocalipsis 2:7. Al que venciere, le daré a comer el árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. La victoria aquí abre la puerta a la vida eterna. Apocalipsis 2:11. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Aquí vemos la protección eterna. La muerte asusta, pero deja de tener ya poder. Ya nada nos puede separar. Apocalipsis 2:17. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca. En la piedrecita, un nombre nuevo. La identidad renovada, íntima, solo entre nosotros y el Señor. Apocalipsis 2, 26 al 28 dice, al que venciere, le daré autoridad sobre las naciones y le daré la estrella de la mañana. Es decir, gobernar con Cristo y recibir a Cristo como esa luz perpetua. No hace falta sol, no hace falta luna. Cristo es la luz. Aleluya. También Apocalipsis 3:5, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Aquí vemos pureza, vemos seguridad, a Jesús confesándonos delante del Padre como justos. Aquí vemos también en Apocalipsis 3:12, al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios y escribiré sobre él el nombre de mi Dios. Aquí tenemos estabilidad eterna. No hay que huir más de la carnalidad, no hay que dejar de conformarse con el mundo, no tenemos ninguna otra lucha, sino ya estamos en la casilla de protección. Cuando uno juega al parchís, empieza en la casilla de salida, tiene todo un camino por recorrer, pero en cuanto ya entra en las últimas casillas, ya para adelante, para atrás, pero cuando llega a la casilla final, ahí está ya la ficha ganada, nadie lo echa. Ahí tenemos la promesa del Señor. Apocalipsis 3:21, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Al que venciere, tendremos la bendición de comer en la mesa del Rey y por toda la eternidad alabarle y adorarle. Por tanto, mi hermano, spoiler, Dios siempre gana. Spoiler, si Dios siempre gana, ergo somos más que vencedores por medio del que siempre gana. Dios les bendiga. Gloria a Dios.